muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy vamos a conversar con Marta Lagos, que es analista política y experta en encuestas, y muchas gracias más. Marta, muy bienvenida. Muy buenos días, mucho gusto. Bueno, y por supuesto con nuestra editora política, Marcela Jiménez. Feliz de estar aquí como todos los miércoles. Excelente. Vámonos en materia. Marta Lagos, ustedes en Latinobarómetro acaban de sacar hace unos pocos días, horas, un último informe con información bien importante desde la arista política, social. ¿Por qué no nos cuentas brevemente lo medular del último informe Latinobarómetro que está bajo tu tutela? Bueno, mira, el informe Latinobarómetro recoge un cuarto de siglo de datos desde el año 95 hasta el año 2020. Nosotros hicimos un estudio cara a cara en octubre-noviembre del año 2020, el único estudio cara a cara que se hizo en pandemia. Lo hicimos en toda América Latina y los datos lo que presentan son los datos de Chile. Ahora, los datos de Chile, ¿qué dicen? Dicen, yo diría tres cosas. En primer lugar, hay unas expectativas respecto del futuro de la próxima generación que son inelásticas, que son absolutamente inamovibles, donde la gente quiere que sus hijos estén mucho mejor que ellos. O sea, nosotros, los vivos, queremos que nuestros hijos estén mucho más adelante de lo que estamos nosotros hoy día. Y da la impresión de que esa presión de demanda no tiene miramientos con la pandemia, no tiene miramientos con la crisis económica, ni con la crisis global mundial, ni con los muertos, ni con el virus, ni con el estallido social, nada. Es decir, señores, aquí vengo yo, esto soy un tanque, paso por encima de los árboles y voy para donde voy. Eso yo creo que es muy importante entender porque se comprende ahí muy bien por qué pasa lo que está pasando, ¿no? Ahora, el estudio muestra dos dimensiones de explicación del estallido social. Una es la dimensión política, de los bienes políticos, donde está principalmente la desigualdad y la discriminación, esta cosa de que se gobierna para unos pocos, donde las empresas tienen más poder que el gobierno, que las empresas no son elegidas, el gobierno sí, donde no hay igualdad ante la ley, donde no hay acceso a la justicia. Esas son las demandas de bienes políticos. Y por otra parte están los bienes económicos, socioeconómicos, ¿no es cierto? Salud, educación, vivienda, pensiones, etc. Trabajo digno, sueldos, remuneraciones dignas. Me da la impresión a mí que aquí hay un desbalance, un desencuentro muy importante de que el tema de los bienes políticos no está en la agenda. Aquí lo único que está en la agenda son los bienes económicos, como si los bienes económicos fueran todo, la totalidad de las demandas de los chilenos, ¿no es cierto? Y resulta que muchas veces se dice que incluso los chilenos creen que con la Constitución se va a arreglar la salud y la educación. No, los chilenos no creen eso. Los chilenos creen que con la Constitución lo que se va a arreglar es la dispersión del poder, que va a haber igualdad ante la ley, que se va a desmantelar la desigualdad y la discriminación, o se va a comenzar a desmantelar la desigualdad y la discriminación. Entonces, hay un menoscabo, o más bien dicho, un pensamiento, ¿no es cierto?, de que los chilenos en realidad no saben. Los chilenos saben muy bien lo que están demandando. ¿Ah? Eso es lo primero que yo le diría, digamos, a los que mandan. Los chilenos saben demasiado bien lo que están demandando, ¿no es cierto? Y no se está prestando suficiente atención a los bienes políticos, ¿no es cierto? A la demanda de desmantelar la desigualdad, desmantelar la discriminación, instalar la igualdad ante la ley, instalar el acceso a la justicia, una redistribución del ingreso, etc. Y finalmente yo te diría, todo esto tiene como consecuencia una importante empuje en apoyo a la democracia. Los chilenos quieren más y mejor democracia, y la crítica que tienen sobre la democracia actual es completa, es decir, los indicadores de desempeño se van a pique, están en el suelo, ¿ya? Y de una manera, ¿no es cierto?, que no se había medido en 25 años, empezando la aprobación del gobierno, pero no solo, esto no es un tema del gobierno de turno, aquí hay una
degradación de, por ejemplo, la presidencia de la República, que ha perdido 20, 30 puntos de confianza. Es decir, hay temas de política, de cultura política importantes que han sucedido en este periodo que no están tampoco en la agenda. Y eso me lleva, ¿no es cierto?, a esta cosa de la presidencialitis que estamos viviendo, ¿no es cierto? Porque da la impresión de que en Chile hubieran dos temas. Uno, el tema de la pensión, ¿ya?, que con toda la importancia que tiene, con mucho respeto, se solucionan las pensiones, no se soluciona el estallido social con una reforma de pensiones, ni por lejos, ¿ya? Y por otra parte, no se soluciona las demandas de democracia, de bienes políticos y de bienes socioeconómicos con una lista de candidatos presidenciales. Aquí hay una presidencialitis que está siendo usada la carrera presidencial para no tener que hablar de estos temas que son temas duros, temas difíciles, temas contraintuitivos, temas políticamente incorrectos de abordar. Entonces, me parece a mí que hay que hacer un ajuste de la agenda para que haya menos desencuentro entre la gente y el establishment. Marta, te quería hacer una pregunta sobre el tema del Latinobarómetro antes de seguir con el tema presidencial y quería unirlos. Hay un antecedente en el Latinobarómetro que habla que más o menos el 45% de la gente valora el voto y la importancia del voto como un instrumento para poder cambiar las cosas. Quería preguntarte si eso ha disminuido o ha aumentado en estos años esa importancia del voto. Me parece una cifra que está un poco acorde con los niveles de votación en votaciones importantes en este país con un voto voluntario. ¿Qué nos indica esa cifra en un año donde efectivamente tenemos todo tipo de elecciones municipales, gobernadores regionales, constituyentes, presidenciales, parlamentarios? Bueno, yo creo que efectivamente ese indicador es significativo porque en primer lugar es más bajo que en el pasado. En el pasado había un 60-65% de la gente que decía que hay que votar siempre y en todas circunstancias. Eso ha bajado 20 puntos en los últimos 15-20 años. En segundo lugar, yo consideraría es el piso, ¿ya? Es muy probable que esta elección municipal obtenga una participación electoral superior a las elecciones municipales regulares, que han obtenido una participación electoral extremadamente baja, en torno al 30-35%, y veamos que en esta elección la participación va a subir muy probablemente alrededor del 45-50% que ha sido lo histórico, y ahí está la gran pregunta, si acaso la Convención Constitucional va a producir un aumento de participación electoral o se va a mantener esta heterogeneidad que hubo en el plebiscito, porque hubieron las comunas populares de Santiago, como por ejemplo La Pintana, hubo un aumento de un 15% de participación electoral, que es muy posible que se vuelva a repetir. Entonces, es posible que se repita la participación del 25 de octubre del plebiscito, pero también depende de la pandemia, porque ahí en el plebiscito dejaron de votar los mayores de 65 años justamente por el riesgo de contagio. Pero sí, yo creo que el 45% viene siendo como un piso a estas alturas de participación electoral. ¿Qué te parece, Mae? ¿Qué les parece, Marta, que nos vayamos al tema electoral, que como bien dices tú, Marta, tapa muchos otros temas importantes o los temas más importantes, pero es importante hablar también del tema electoral, sobre todo porque ya estamos entrando en tierra derecha, ya el pato cojo del gobierno es absoluto prácticamente, sin poder real, sin liderazgo, solo le queda tratar de manejar lo mejor posible, lo mejor que pueda, el tema de la pandemia, lleno de errores y de mensajes contrapuestos, pero esa es su misión hoy día, pues manejar la pandemia y quizás sacar algún proyecto de ley, quizás el acuerdo de pensiones, pero no tiene mucho más margen. Por eso que no es raro que hablemos del tema presidencial, ¿no? Sobre todo porque ayer se fue del gabinete el ministro de Hacienda para ser candidato por uno de los partidos chicos de la Alianza, Evópoli. Mae. Sí, lo que pasa es que efectivamente es inevitable hablar de los candidatos presidenciales, ya que hay un exceso de candidatos además,
Pero yo entiendo un poco, o si no, Marta, corrígeme por favor, hacia dónde vas tú con que las candidaturas presidenciales y el debate presidencial eclipsa el debate de los temas de fondo. Yo creo que eso está súper unido a muchas candidaturas presidencial que son o operaciones políticas o que van detrás de solo fines partidarios para poder instalar, para que los partidos trabajen en el tema de su identidad propia, o candidaturas que de frentón son un trabajo netamente de marketing y comunicacional. O sea, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Sebastián Sichel y su nota el lunes mostrando sus tatuajes, y siendo como el simpático de la política sin entrar en los temas de fondo ni en el contenido real de qué es lo que realmente necesita este país para solucionar sus grandes fracturas en términos de desigualdad y de poder en este país. Y eso es transversal en la mayoría de las candidaturas. Yo no he escuchado pronunciamientos de fondo en ninguno de los candidatos, siendo que todos los candidatos, todos son actores políticos que están en la primera línea de la coyuntura. Entonces, no sé, Marta, si tú apuntabas un poco a eso, pero esa es la percepción que yo tengo de por qué en el fondo las campañas presidenciales están como tapando el debate de fondo en este país. Mira, a ver, yo creo que el debate de fondo aquí es el poder, ¿no? Aquí tenemos un gran cuestionamiento a la concentración, al uso y al abuso del poder. Y la carrera presidencial, la forma como está teniendo lugar la carrera presidencial, da cuenta de que eso no ha cambiado nada, que aquí la política es sobre quién tiene el poder. Entonces no se está usando el poder para el bienestar y el bien común de la mayoría, se está usando el poder para la carrera de las instituciones que manejan el poder, que son los partidos políticos, ¿no es cierto?, y que puede ser uno que otro independiente. Y eso le hace mal a la política. Le hace mal a la política que hoy día estemos, ¿no es cierto?, con una carrera desenfrenada de que cada partido tiene que tener su candidato. Tú te das cuenta de lo que significa. Hoy día tenemos 15 partidos, y cada partido tiene que tener su candidato. Eso no era así antes en Chile. En Chile antes, ¿no es cierto?, se elegían a los candidatos de acuerdo a los liderazgos que habían. Resulta que ahora los liderazgos los van a sacar como los conejos de los cajones. Entonces, yo creo que ahí se invirtió, se malogró, se echó a perder una manera de selección de candidatos donde da la impresión de que, bueno, un partido nombra a una persona y vamos compitiendo. Ahora, hubo una primaria de la democracia cristiana que a mí me pareció absolutamente extraordinaria, que en 300 comunas del país hay una organización privada, informal de un partido que no tiene ni siquiera financiamiento estatal, donde el sistema de partidos está completamente a la deriva, no hay una institucionalidad fija para los partidos, hayan tenido una organización en 300 comunas y hayan votado 27.000 personas. Yo no daba un peso por esa primaria y sin embargo hubo una movilización, digamos, significativa para el estado decrépito en que están los partidos. Entonces, cuando lo comparan con la vez anterior, que eran 50.000, pero la vez anterior los partidos estaban válidos, hoy día los partidos están completamente inválidos. Y así todos votaron 27.000 personas. Entonces hay una contradicción en lo que está pasando con la carrera presidencial, ¿no es cierto? Y esta sacada de caja de esta artificialidad en la producción de candidatos presidenciales, me parece que es un indicador de la manera como la lucha por el poder está tocando fondo. O sea, realmente está tocando fondo. Porque sí, bueno, porque hay liderazgos que están ahí, que surgen, ¿no es cierto? Aunque surjan con capas, corriendo en la mitad del Senado, con colores fucsia y sacando conejos, bueno, hay liderazgos que se producen. Y hay otros liderazgos artificiales que no son liderazgos. Entonces la señal que se le está dando a la población es de que, mire, es más importante esta carrera del poder entre los partidos que la solución de los problemas de desigualdad y discriminación que vive la población hoy día. Cuando la gente te dice que las mujeres, los indígenas y los pobres son los más discriminados, y tú terminas siendo una vieja, indígena y mujer, no tienes ninguna posibilidad sobre esta tierra, como dice García Márquez. Entonces, a mí me parece que es violento. A mí me resulta violenta esta carrera presidencial. Me resulta violenta porque es una bofetada a ignorar esta
contundente 80% que está demandando una dispersión del poder. Y lo que se está haciendo es exactamente lo contrario, que es una lucha descarnada por el poder. Entonces, claro, más allá de las posibilidades que tiene fulano, sultano, merengano, y de que, bueno, hacen bailar a toda la clase política con una encuesta semanal, ¿no es cierto? Que no, aquí no hay investigación de opinión pública electoral, aquí no hay investigación básica sobre quiénes son los que van a votar, nadie ha hecho un análisis a fondo, salvo Anholster, que es una empresa privada, ha hecho un análisis, digamos, de la participación electoral del plebiscito del 80. No hay ni un solo maldito artículo académico escrito, ni sobre la elección del año 17, ni sobre la elección del plebiscito. Entonces estamos haciendo política al tufo, política a la antigua, política sin financiamiento, y además de eso estamos haciendo política mal, porque las encuestas políticas que están saliendo a la luz son encuestas para los titulares, no son encuestas de investigación. Todos los países tienen que tener investigación de comportamiento electoral. Aquí en Chile no hay la investigación del comportamiento electoral. Y tampoco hay encuestadores, ¿no es cierto?, que estén dedicados a saber quién va a ganar la elección, que es una investigación, digamos, extremadamente especializada, ¿ya? No quiero menoscabar las encuestas de opinión que se publican, que están muy bien en el rol que están cumpliendo. Yo no digo que no tengan que existir esas encuestas, pero falta el otro lado, falta el otro pedazo, ¿no es cierto? Esto es completamente insuficiente para saber lo que está pasando en la mente de los chilenos. Hoy día tenemos candidatos, ¿no es cierto?, que no tienen menciones, según se dicen en esas preguntas, en esas encuestas, no tienen menciones. Yo quiero recordar que cuando Patricio Elwin lo nombraron presidente de la República, candidato a presidente de la República, entre el año 88 y el año 89, en la primera encuesta que lo medimos, tenían 4%, y ganó la elección con el 54%. Entonces, también ahí hay un descanso en las encuestas, ¿ya? Y la izquierda se equivocó en la elección anterior, creyendo que con una persona que marcaba las encuestas bastaba para ganar la elección, y resulta que no ganó la elección. Entonces está distorsionado. Ese es mi punto. Marta, a raíz de lo que estás planteando, de esta carrera por el poder de los partidos en el tema presidencial, y que esta carrera está tocando fondo precisamente con una cantidad exagerada de candidatos donde ninguno marca un liderazgo real y por sobre el resto, ¿qué viene ahí? ¿Qué pasa cuando se toca este fondo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Viene después el populismo? ¿Qué es lo que sucede en el escenario en el que nos encontramos en este momento? Efectivamente, gana el que vende, digamos, la pomada más entretenida, más rápida, más creíble y más inmediata. Es por eso que la Pamela Giles, ¿no es cierto?, gana, porque ella está vendiendo una pomada, ¿no es cierto?, que, bueno, efectivamente hay una retribución inmediata, hay una transacción pragmática en el apoyo a Pamela Giles, ¿no es cierto? Porque yo te doy, tú me das. Yo te doy un segundo retiro, tú me das tu apoyo. Yo te doy un tercer retiro, tú me das tu apoyo. Eso es el populismo, digamos, neto clásico, ¿no es cierto? Porque en la teoría económica, ¿no es cierto?, la gente gastó en la mente el segundo retiro mucho antes que le llegara la plata, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el tercer retiro si es que hay. Ahora, ¿qué pasa cuando se acaba la plata y esa persona que tiene ese liderazgo instrumental, pragmático, como en el caso de Giles, ¿no es cierto?, no tiene nada más que entregar? Se acaba el liderazgo, se acaba, finito. Entonces, a mí me parece extremadamente peligroso, porque los liderazgos populistas, bueno, consiguen votos, sin duda, eso lo conocemos en toda América Latina. Y tenemos en Perú, hay una elección dentro de un par de meses con 22 candidatos, y el 11 de febrero hay una elección en Ecuador con 11 candidatos. Pobres países, pobre de nosotros como país, ¿no es cierto?, que nos veamos enfrentados a una elección presidencial donde se les puede dar en bandeja, debido a la mala gestión del sistema político, en bandeja la elección presidencial a un populista. Claro, porque el populista... Oye, y eso va a pasar. Y la sustitución, ¿no es cierto?, va a ser, porque como los partidos están en el tacho de la basura, con 7% de confianza, y como el poder y el abuso de poder está puesto en cuestión, bueno,
es posible que pase, y va a pasar en las 10 elecciones que vienen por delante en América Latina, va a pasar en más de un caso. Entonces hay gente que está preocupada de si acaso es la izquierda o la derecha la que asume. Bueno, yo estoy preocupada de si acaso es un populista que no va a tener partido. ¿Y cómo gobierna un populista sin partido? ¿Con quién negocia en el Parlamento para pasar las leyes? ¿Cómo funciona el sistema político con un populista? Bueno, miren el caso de Venezuela. Ahí tienen un populista que un día decidió que el Parlamento no le servía y lo tiró al tacho de la basura. Perdón, Ortega en Nicaragua tiró el Parlamento a la basura y ahora está controlando quiénes compiten y cómo se compite en la elección presidencial. Entonces, no escupamos al cielo pensando que a nosotros no nos puede pasar lo que le ha pasado a otros países. Estamos mal en el uso y en el abuso del poder, y la gente está cuestionando el uso del poder, y no estamos haciendo, digamos, las acciones necesarias para ir en el sentido correcto, ¿no es cierto?, que es maximizar el bien común, desmantelar las desigualdades y desmantelar las discriminaciones, aumentar la igualdad ante la ley. Y hablar de los temas con la complejidad que tienen, porque en definitiva el caldo cultivo principal para el populismo es que es la oferta de soluciones fáciles a problemas complejos. Sí, Exactamente. hay situaciones que no tienen soluciones fáciles y es bueno que la gente lo sepa y que se converse sobre eso. El tema pensiones es extraordinariamente complejo. No hay una solución con varita mágica. Si viene un populista y ofrece una solución con varita mágica, va a ser una mentira. Pero la gente le puede creer si previamente la clase política no conversa sobre la complejidad de los temas. Si son muchos temas y muy complejos. Ahí hay un tema también de educación cívica, ¿o no? Sí, mira, yo creo que, a ver, yo le tengo un gran respeto al elector chileno. Llevo 30 años investigando sobre el comportamiento electoral. El chileno sabe muy bien, es terriblemente racional respecto de su comportamiento político, y cuando yo veo que 1 de cada 2 chilenos no vota, que es lo que llevamos ya varias elecciones detrás, es porque uno no ve la opción suya puesta delante de él. O sea, cree que las opciones que hay son unas opciones, digamos, que no representan su punto de vista. No hay pluralidad suficiente. 2, le parece que los actores que están como candidatos no son válidos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de integridad, desde el punto de vista de la moral. Hoy día hay una percepción muy generalizada, lo dice el dato del Latinobarómetro, ¿no es cierto?, de que todas las instituciones, parlamento, partidos políticos, presidencia, el gobierno, son corruptos. Entonces, si nosotros no abordamos eso, cosa que no lo son, el parlamento, los partidos políticos, el gobierno y las autoridades no son corruptas. Hay corruptos, pero no se puede decir en Chile hoy de que hay corrupción masiva en las instituciones del Estado y en las instituciones políticas. Eso no es así. Y sin embargo nadie aborda ese tema. Es decir, es necesario ir en contra. Hay que conducir a la opinión pública y hay que reforzar el sistema de partidos, hay que rescatar el sistema de partidos para poder tener una democracia que funcione. La democracia no funciona sin partidos políticos. No funciona. No existe la democracia sin partidos políticos. Sin representación no existe la posibilidad de gobernar. Pues los gobiernos tienen que actuar a través de instituciones intermediarias de la expresión popular. Que Por son supuesto, que se llaman estamos en una democracia representativa, más allá que puedan haber elementos puntuales de democracia directa, ¿no? Que se ha experimentado en distintos lados del mundo para complementar y mejorar, optimizar la democracia representativa, pero evidentemente los partidos son clave y hay que mejorarlos y tienen que poner temas sobre la palestra, no puro candidato, sino que temas, complejidades de esos temas, entre otros la corrupción. May, ¿qué te parece? Una última comentario y pregunta y para que cerremos el programa. Bueno, básicamente yo creo que lo más interesante aquí de lo que nos ha planteado, interesante y preocupante lo que nos ha planteado Marta, son 2 cosas. Una, de esta realidad que es así, de que el debate presidencial de quién va liderando en la semana en cada encuesta está llevándonos a no discutir los problemas de fondo que tenemos, que quedaron en evidencia desde el estallido social y que hasta ahora no se han solucionado. Ha pasado más de un año y no se han solucionado. El único resultado concreto que ha habido
ha sido, por suerte, el plebiscito y esta ruta constituyente y este camino hacia una nueva constitución. Es lo único que se ha sacado en limpio, pero el resto, que eran una serie de temas profundos que son que vienen arrastrándose por años y que tienen que ver con el tema de la desigualdad en este país, nada se ha solucionado. Y como dice Marta, efectivamente, la reforma de pensiones que está tratando de sacar adelante el gobierno, que no es una reforma real al sistema, sino que es un parche curita, un maquillaje, un pequeño ajuste, tampoco va a solucionar los problemas. Entonces, en ese sentido, la demanda que va a haber de los candidatos presidenciales este año, yo creo que va a ser sumamente relevante, o sea, en términos de demandarles a los candidatos que aterricen propuestas, que hagan valer, o sea, y que pongan en claro cuáles son sus posiciones, porque insisto en el ejemplo de aquí no necesitamos candidatos presidenciales de matinal, necesitamos visiones de Estado, y eso es lo que no hay en estos momentos. Tal cual. Marta, ¿algún comentario final? Sí, mira, yo diría que aquí el peligro está en no darse cuenta que, como dije al inicio, aquí hay una demanda inelástica sobre lo que tiene que cumplirse para la próxima generación. Entonces esta gente que está atochada en la mitad del túnel, que quiere llegar a la boca del túnel, va a hacer lo que sea necesario. ¿Y qué significa hacer lo que sea necesario? Tenemos hoy día un 60% de la gente en el país que está dispuesta a salir a protestar. Nosotros tenemos que tener claro que no va a ser posible gobernar en el futuro si no se abordan los temas de fondo. Entonces, esta liviandad de esta carrera presidencial llena de cara y de todo tipo de anuncios que no tienen contenido, lo que hace es incentivar a la protesta. Es decir, en el minuto que se acaben las transacciones de transferencias directas de política económica contracíclica del Estado, en el minuto que haya una vacunación, ¿no es cierto?, de la mayor parte de la población y ya el virus no se siga propagando. En ese minuto, si no se han abordado estos temas, se puede poner ante notario por escrito de que van a haber protestas masivas. Es decir, no necesitamos saber más de lo que ya sabemos a través de lo que han expresado los chilenos en muchos estudios de opinión que se han hecho al respecto, que esa protesta viene a menos de que hagamos algo al respecto. Y no estamos haciendo nada al respecto. La carrera presidencial no soluciona ninguno de esos temas. ¿Y tú Entonces piensas, a mí me preocupa Marta, que nos ocupemos todo el año de la carrera presidencial y los temas no estén nunca ahí, porque lo que vamos a resultar es de que vamos a tener un presidente elegido con 2 millones de personas en la calle, que van a ser los gallos que no votan. Ojo, Marta, porque la gente que sale a la calle también son los que no votan. Marta, ¿tú piensas que el proceso constituyente podría morigerar un poco eso? Porque a partir de abril vamos a tener constituyentes elegidos y trabajando. Es central que el proceso constituyente se haga cargo en términos temáticos, ¿no es cierto?, de profundidad, del tema de las desigualdades, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia, la discriminación. Es central, porque si el proceso constituyente no lo hace, entonces, bueno, vamos a decir, bueno, ¿y para qué diablos estamos haciendo todo esto? Claro, pero por eso porque tengo puede para haber tener una pura reforma de pensiones no vale la pena tener una nueva constitución. Oye, pero entonces puede haber una esperanza de que se conversen los temas de fondo, no obstante el funcionamiento frívolo de los partidos y descuidado. Quizá el proceso constituyente sea, oye, un buen tutor en términos de cómo se guían los árboles, ¿no? Un buen tutor para guiar, volver a los temas importantes, ver la complejidad de los problemas importantes, cómo poder darle solución. O sea, yo creo que toda la esperanza está puesta en lo sustantivo que pueda hacer el proceso constituyente, en abordar los temas de verdad, ¿no es cierto? Y que pueda, ¿no es cierto?, llenarse la agenda de sustancia y que terminemos con estas carreritas, ¿no es cierto?, y sacadas de conejo y paseos con capas y, claro, en fin. Y verle, verle los tatuajes a los candidatos. Oye, claro, Marta Lago, se nos acaba el tiempo. Fue una muy interesante y provechosa conversación. Muchas gracias. Gracias, Marcela Máez Jiménez. Gracias, gracias, Marta. Nos vemos la próxima semana en una nueva semana política.